La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hoy tenemos la satisfacción de hablar con un amigo, José Antonio Roldán, director, entre muchas otras cosas, del programa En la Búsqueda, que hoy coautor con Yolanda García del libro En la Búsqueda y con el subtítulo Testigos, protagonistas del misterio, editado por Amazon. La verdad es que tanto Yolanda como José Antonio, a lo largo de más de 100 programas, pues han tenido decenas y decenas de testigos de casos insólitos y en primera persona que han podido contar esta historia. José Antonio es además autor de Veracruz, El misterio en estado puro, de Dédalo Ediciones, Diario de un psicólogo desde que fui hasta que dejé de serlo, de Ediciones Carrusel, y Guárdame por favor, de Ediciones ELB. Aquí estamos para presentarlo y darle las buenas tardes, José Antonio. Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel, y buenas tardes a toda la gente de La Rueda del Misterio. Y nada, encantado de estar aquí otra vez y hablar de lo que nos gusta, ¿no? Del misterio, ¿no? De la búsqueda de respuestas. Efectivamente, de la búsqueda de respuestas, y muchas veces lo que encontramos son preguntas. La persona que se acerque a este libro, de la búsqueda, homónimo al programa vuestro que tenéis, ¿qué es lo que pueden encontrar los oyentes? Yo creo que, bueno, ahí la persona que nos hace el prólogo, que es ante todo un gran buscador y un amigo, Javier Arríes, que es un escritor que hace poco también ha sacado un libro que se llama Objetos Malditos, define bastante lo que es el libro de la búsqueda de testigos protagonistas del misterio. Es un libro radiado. ¿Y radiado por qué? Porque también es novedoso en el sentido de que todos los testimonios que están en estas 436 hojas son testimonios exclusivos del programa, personas que se han acercado, buscadores que se han acercado y que han tenido a bien comentarnos un hecho íntimo, ¿no? Una experiencia íntima, y entre esos buscadores pues estás tú, ¿no? Por ejemplo, y la verdad es que en ese libro hemos tenido la novedad de que sean los propios buscadores, los propios protagonistas del misterio, quienes escriban su experiencia, porque nadie mejor que la persona que ha vivido un hecho para poder explicar algo, porque a mí me pueden comentar, como por ejemplo en su momento cuando tú comentaste tu caso, me puedes comentar tu caso, ¿no? Pero a la hora de yo transmitirlo, es muy difícil transmitir algo que yo no he vivido, que yo no he sentido, ¿no? Y sí sirve también a la hora de escribirlo, y muchas de las personas, muchos de los testimonios que escriben aquí su experiencia nos han dicho, ¿no? Que sirve como una especie de catarsis, ¿no? Que nadie le había comentado, oye, pues escribe tu experiencia, explica, ¿no? Oye, es que yo no soy escritor, pero es que no hace falta ser escritor, nadie puede explicar mejor que tú lo que tú has vivido, ni en radio, y por supuesto en papel. En papel lo que te da la oportunidad, bueno, en papel virtual, porque todo el mundo escribe ahora en ordenador, te da la oportunidad de explayarte, ¿no? Quizás en la radio, pues según qué tipo de programa, pues tenemos a no ser que sea un especial, tienes 2 horas, tienes 1 hora y tienes que un poco resumir el testimonio, ¿no? Pues tienes 20 minutos para que lo comente, y aquí pues se pueden explayar y pueden... tú también trabajas con ellos, ¿no? Porque ellos te van escribiendo, te van diciendo, y es algo la verdad es que muy beneficioso para ellos, para los testigos, pero también para nosotros, ¿no? Porque vamos conociendo un poco más del testimonio en sí, de la persona, del contexto, porque no solo es que te cuenten el caso, mira, he visto un ovni, he visto una luz en el cielo y va que chuta. No, lo importante es conocer esos datos, conocer el día, la hora, el lugar, la ubicación exacta en el planeta, más que nada para luego pues poder contrastar esos datos y descartar cosas, y luego es conocer a la persona, ¿no? En muchas ocasiones cuando hablo con un testimonio y tengo la suerte de hablar en persona, y si no por teléfono, por email, por Facebook, por tantos y tantos sitios,
a mí me gusta hablar de cosas que a lo mejor la persona que me está contando la experiencia o que me va a contar la experiencia dice, bueno, ¿qué me está preguntando este hombre si hablamos de todo menos de lo que me ha pasado? Pero es que es muy importante conocer cómo piensa la persona, cómo se desenvuelve en el mundo, cómo mira a la gente que tiene alrededor y cómo se relaciona, porque luego te llevará a comprender la experiencia. Y eso es un poco, en resumen, lo que es este libro, un conjunto de lo que sienten las personas que han vivido experiencias y que se acercan tanto en La Búsqueda como en La Rueda del Misterio, como a otros tantos programas, revistas, libros, autores, investigadores, es sencillamente a conocer respuestas sobre lo que le ha sucedido. Pero como bien has dicho al principio, en la mayoría de ocasiones se consiguen pocas respuestas y muchas preguntas a esa duda inicial que comienza cuando tienen la experiencia. Evidentemente, cuando se tiene la experiencia, ahí está, como bien se ha comentado. Muchas veces son muchas preguntas, pocas respuestas, pero aún así hay que contar esa experiencia porque hay muchas veces que otra persona, hoy en día con las posibilidades de las comunicaciones en cualquier otra parte del mundo, pues la pueden conocer, incluso corroborar, incluso le haya pasado lo mismo. Realmente en este libro, José Antonio, Yolanda y tú lo definí en una serie de casos tipo, casos genéricos o distintos tipos de casos, y habláis uno que vamos a empezar, por ejemplo, los casos de lo paranormal. ¿Por qué no nos cuentas alguno interesante? Bueno, en el caso de paranormal, hay que decir que también hemos pedido a las personas, a los testimonios que nos cuenten las experiencias y que han quedado bastante en el tintero. Si se puede, pues en algún momento puede salir alguna segunda parte, pero no hemos hecho porque hayamos elegido ni hayamos hecho un ranking de los mejores casos, porque como siempre decimos, todos los casos para nosotros tienen la misma importancia, sea el caso que sea, ¿no? Pues en este caso tenemos en el encuentros con lo paranormal, siempre decimos, antes eso tengo que aclararlo, que las particiones en paranormal, en ufológico y en lo insólito es algo un poco también aleatorio, ¿no? Porque a lo mejor tú lees un caso de lo que yo puedo entender que sea por paranormal, ya te comento el caso ese que me preguntabas, pero luego otra persona pues lee el testimonio y dice, bueno, es que yo más que carácter paranormal le veo carácter ufológico, ¿no? Porque esa entidad que esa persona encuadra como una entidad fantasma o un espectro, pues yo lo veo que puede ser una entidad dimensional o un ser venido de otros planetas o lo que sea, ¿no? Y en el caso en concreto, por ejemplo, fue uno que investigamos parte del equipo de La Búsqueda. Yo tenía que decirme el último, Yolanda García, Xavier Solé y Lucas Cobo, y yo, pues, por ejemplo, fuimos a Cubellas, que es una localidad catalana, y gracias a otro buscador, a Ramón Montané, y también luego a la sensitiva Charo Arjona, conocimos del caso, que ahí hemos denominado el caso Cubellas, que nos comentaban que en una casa, pues en una urbanización de Cubellas, pues sucedían cosas extrañas, de todo tipo. No era un caso, repito, eso me repito mucho, son todos para mí igual de importantes, pero este era un caso que tenía bastantes cosas, o sea, tenía de todo, incluso, por ejemplo, que una de las protagonistas del caso, Laura Tosas, y su hermano Raúl, pues, por ejemplo, Laura había en algunos momentos olía la colonia del personaje, por ejemplo, que puede ser el personaje principal y que algunos de ellos, de los testigos, creen que es el causante de lo que allí pasa, ¿no? Y esa persona es Manuela Raja, que es la matriarca de la familia, la abuela de Laura y de Raúl, que falleció. Era una persona, pues, típica persona que viene de Extremadura, aquí a Cataluña, trabajadora, sufridora de la vida, que de la nada levanta una familia. Y bueno, pues de esas personas que siempre se preocupan, pero se preocupan en vida, pero y hay muchos casos, y yo creo que tú conoces también alguno, que se preocupan, al parecer, incluso después de la vida, ¿no? Y una vez fallecido Manuela con una enfermedad, pues así, ya tenía una edad, pero también tenía mucha fuerza y bueno, podemos decir que una enfermedad repentina, muere y bueno, tanto
Pilar, que es su hija, como Laura, como Raúl, deciden llevar las cenizas de su madre y de su abuela a la casa, a esta casa, ¿no? Y a raíz de ahí, pues comienzan a suceder una serie de fenómenos que podemos englobar dentro de paranormales bastante interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, que hay me parece que son 3 niñas viviendo allí, es que en un momento dado los juguetes que tienen pues pilas o tienen baterías comienzan a funcionar. Bueno, se puede decir, llegar a la conclusión de que dichos juguetes pues han tenido algún fallo y sin darle pues al on, al encender, funcionan, ¿no? Pero cuando se le quita la batería, por ejemplo, y se le quita las pilas y siguen funcionando en un momento determinado, en un punto determinado de la casa, pues ya comenzamos a tener algún tipo de duda, ¿no? De que allí pueda estar sucediendo algo. Y otro hecho que pudimos experimentar allí, y que en este caso pudo experimentar Xavier Soler, colaborador de La Búsqueda, que hace la sección El Visitante, fue que en la segunda planta él estaba grabando con la cámara, porque hicimos también en YouTube, pueden encontrar una entrevista sobre el tema, un poco de un documental. Se comenzó a la cámara a fallarle, ¿no? Una cámara que, bueno, hayamos estado grabando, la cámara, pues bueno, todo lo electrónico pues puede fallar en algún momento, ¿no? Y comenzó a fallarle, pero a la vez que comenzó a fallar la cámara, él comenzó a sentirse mal, pero no mal de una manera así que, bueno, tengo un mal cuerpo, no, tuvo que incluso salir de la casa, bajar abajo y salir y despejarse, porque es que literalmente se le vino el mundo encima. Tuvo una tremenda ansiedad y se tuvo que ir. La cámara, una vez en su casa, no solo iba bien, sino que es que hasta el día de hoy no ha dejado de funcionar, iba perfectamente, y en aquel momento, no sabemos por qué, pues funcionó malamente. Y es justamente la escena cuando estábamos grabando a Laura, la nieta de Manuela Raja, junto a las cenizas, junto al jarrón que contiene las cenizas de su abuela, ¿no? No sabemos si puede ser el origen no del asunto, pero ellos lo tienen muy, muy asumido, ¿no? Y de hecho han aprendido a convivir con el fenómeno. Es un fenómeno que se sigue dando de forma tenue, y si se da de forma más grave, la verdad es que como ellos la han asumido tanto, no es que le hagan mucho caso al asunto, ¿no? También han aparecido humedades donde humedades sismo donde no, o sea, por edificación y por causas naturales no debería haber salido absolutamente nada. Y la verdad es que es un caso muy interesante, y lo que hace al caso más interesante, que está vivo, que tú puedes investigarlo, que tenemos ahí toda la información, todos los datos, y que casi si sucede algo lo vivimos en directo porque nos lo comunican los testimonios y puedes comprobar los datos, porque eso es algo muy importante. Gran parte, de hecho la mayoría de casos que hay aquí en el libro de La Búsqueda, los testimonios están vivos, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, que está englobado en lo insólito, en el apartado de lo insólito de la casa sangrante de La Plata, en Argentina, el testimonio sí que estaba vivo, pero falleció hace unos meses, Óscar Máximo Fresco, y la verdad, bueno, dedico parte también del libro en ese apartado a esa persona, ¿no? Que también suele pasar, ¿no? Que conoces al testimonio, te integras en su vida, en este caso desde la lejanía, y vas descubriendo, como te decía, no solo el caso en sí, sino vas conociendo la psicología de la persona, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que no tiene precio, es impagable, y es lo que, por ejemplo, tanto a Yolanda como a mí, pues nos meten en el tema del misterio y nos mantiene, ¿no? Porque es que no hay nada más interesante que hablar con una persona, tenerla frente a frente y que te cuente su experiencia, ¿no? Porque un lugar puede estar abandonado, hay una moda, que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, cada uno hace lo que quiere, de ir a lugares abandonados, donde luego preguntas si no se sabe si hay historia paranormal o no, pero si no hay una persona, sea un testigo normal, entre comillas, o un testigo de un grupo de investigación que ha vivido allí algo y que te lo cuenta, no hay caso, ¿no? Ya puede tener, por ejemplo, una casa abandonada en Cuenca, que pase de todo, que como no hay una persona que viva esa experiencia y la transmita, pues la casa seguirá ahí estando, yo qué sé, poseída o encantada, o como se quiera definir, ¿no? Pero si no hay una persona, un testimonio
que nos cuente la experiencia y que la viva, nunca vamos a saber del tema. Bueno, es que si no, las personas no cuentan lo que les ocurre. Claro. Lo que hay que buscar, evidentemente, muchas veces es la explicación, aunque otras veces pues no se cuente dicha explicación, porque como tú bien dices, si en un momento determinado se comprueba pues que el aparato electrónico funciona sin las pilas o sin la corriente eléctrica adecuada, que como vosotros habéis recogido, pero que no es el único caso que se recoge, que realmente no se sabe tampoco la explicación, cuál pueda ser. Ahora mismo hablamos de que muchos de los elementos paranormales pueden ser inexplicados y no inexplicables, pero que realmente están ahí y que a lo mejor necesitamos todavía un avance en conocimientos, como, bueno, hablabas tú antes de la experiencia, pues cuando uno pues, fallece o está a punto de fallecer, que donde todavía no somos capaces de dar explicaciones a todo lo que ocurre, pero no porque no sepamos dar explicaciones no significa que aquello no sea verdad. Bueno, hablando de todo esto, y ya digo, casos paranormales, realmente pues casi 100 páginas de casos paranormales, pasamos a la siguiente, vamos a decir, sección o típico o tipo, que son los casos de lo ufológico, ese tema ovni que bueno, yo recuerdo un investigador que decía que no sabemos lo que será, pero lo que no podemos es negarlo, ¿verdad, José Antonio? No, claro que no podemos negarlo porque hay que ceñirse a lo que significa ovni, ¿no? Que aunque se tiende a creer o a pensar que ovni es sinónimo de seres venidos de las estrellas o extraterrestres, no es así, es objeto volador no identificado, y lo que no se puede obviar, que casos hay, o sea, casos hay, y luego hay una cosa que me suele, bueno, según quien me lo cuente, hacer gracia, y según quien me lo cuente no, porque se tiende según qué temporadas, a decir que el fenómeno ovni está muerto. Y uno piensa, pues a ver, estará muerto, pero de gran cantidad de casos que me llegan, la mayoría, o sea, la mitad o la mayoría son relacionados con el fenómeno ovni. Por lo tanto, yo no entiendo el hecho de que está muerto. Claro, no es tan, quizás en algunos casos no es tan vistoso, no es tan fácil de investigar. Si ya de por sí un caso que se puede marcar dentro de lo paranormal, por enmarcarlo de alguna manera, porque casos son todos y nosotros vamos a ver, tenemos que ir limpios, neutros e imparciales, aunque somos humanos y eso es difícil, a investigar el caso, y no podemos ya ir con la idea de que es paranormal, que es extraterrestre o que es otra cosa, porque sencillamente lo único que podemos hacer es descartar. Pero el fenómeno ovni es un fenómeno muy vivo, uno de los más vivos y también uno de los más difícil y laborioso de investigar, y por eso la mayoría de casos que investigas o no encuentras solución porque ha sucedido, si es un avistamiento, ha sucedido en un momento. Y claro, si por ejemplo tienes que localizar que la explicación sea un satélite, si los datos no son correctos, por segundos ya un satélite puede estar la quinta puñeta, y realmente la persona haber visto un satélite, y si te dicen a las 10 y 5 minutos y en realidad lo que pasó, el hecho es a las 10, en 5 minutos tú sabes que un satélite puede recorrer una distancia enorme, y claro, ya es difícil de localizar de que por ejemplo sea ese, ¿no? Pero sin embargo casos hay, y si quieres te comento alguno. Por ejemplo el de Ramón Asensio, que ocurre en una localidad valenciana de Betxí, que en un momento, te lo cuento a grandes rasgos porque también tenemos la suerte de que es un caso vivo, que tenemos datos casi cuando está sucediendo, casi en directo, y que ha sufrido bastantes ramificaciones. De hecho, será uno de los casos que en un futuro, que ya estoy preparando, haga quizás un libro sobre el tema, ¿no? Porque es un caso súper interesante y porque está muy ramificado no solo en el origen, en el protagonista original, que es Ramón Asensio, sino en toda la familia. Y la verdad, el poder reportar al momento y hablar con las personas y tener datos y una accesibilidad total da mucha facilidad a la hora de investigar. Lo malo es que luego a la hora de conocer el origen es muy difícil, porque bueno, este hombre un día iba a trabajar y se encontró
ya apreció algo extraño, algo que ha sucedido en algunos casos, pero que en este caso también tiene unas connotaciones especiales, es que notó que al bajar a la calle, ya notó que ahí pasaba algo extraño porque había ausencia de sonido, incluso cuando tú vas a trabajar, por muy dormido que vayas, si es por la mañana, pues encuentras pues que escuchas animales, escuchas el bullicio de, por ejemplo, si hay cerca una autovía y todo eso, y él no escuchó nada, había ausencia total de sonido. Y en un coche pues vio un extraño ser que no pudo ver bien definir la definición de las facciones, y a raíz de ahí sufre un cambio, te digo a grandes rasgos porque luego le ha ido sucediendo más cosas y en el libro se explica, porque uno de los casos que más extensos está explicado gracias al protagonista del hecho. Pero a raíz de ahí la vida, Miguel Ángel le cambia totalmente, radicalmente. Comienza a ver el mundo de una manera, a sentir el mundo de una manera, y bueno, que eso es también un hecho muy importante, ¿no? Conocer el antes y el después de la vida del protagonista, de cada caso, ¿no? Porque en gran parte de las ocasiones la experiencia o las experiencias que vive le cambia la vida, o por lo menos, si no le cambian la vida, la forma de ver el mundo sí que suele cambiar. Y por eso, en este caso, Ramón comienza también a intentar encontrar personas que hayan vivido experiencias similares. Y bueno, lo que siempre digo en muchísimas ocasiones, cuando uno se rompe el pie o se pega un golpe, va al médico, pero cuando le pasa un suceso de este tipo, ¿dónde va, no? Pues en el mejor de los casos, Google, te pones a buscar para intentar encontrar casos similares y por lo menos que tengan unos detalles y unas pautas similares, ¿no? Y a raíz de ahí, pues él va mirando y a la vez le van sucediendo durante 1 año y pico, junto a otra persona que es un compañero de trabajo que también tiene un avistamiento en el mismo día, en la misma mañana. Pues digamos que parece que aquel hecho que le impactó en el primer momento se le olvida, y a raíz del 1 año y medio comienzan a recordar los dos, y también nos encontramos con algo que suele suceder en bastantes casos. Es la forma de digerir, ¿no? También la experiencia, ¿no? Ramón la digiere de una manera y la otra persona pues la digiere totalmente, o por lo menos aparentemente de otra forma, ¿no? Uno pues comienza a buscar, a intentar averiguar lo que, a raíz de que se vuelve a acordar del tema, a contar, intentar encontrar cosas como le ha sucedido, y el otro pues parece que un poco más, bueno, sí, me ha pasado, ¿no? Pero y punto, ¿no? Y ya no comenta nada, y al día de hoy pues parece que hay una pequeña evolución y que quizás en un futuro, dándole tiempo, puede ser que comente algo más, pero está la cosa ahí retenida. Pero hay una cantidad de casos de lo ufológico enorme, y bueno, precisamente mientras que estaba esperándote para esta entrevista, nos llegaba un caso que he podido ver, unas fotografías que nos han enviado que tiene que ver con lo ufológico. Hay que decir que, claro, también es un tema que, aunque hay muchas imágenes en internet, muchas fotografías, muchos vídeos, estos vídeos no suelen tener referencias, hay que tener un análisis bastante especial del tema, ¿no? Y no todo el mundo, aunque parezca mentira, pues sabe analizar fotográficamente el tema, y sobre todo cuando uno tiene una experiencia de este tipo, como por ejemplo Ramón, y como otros tantos testigos, incluso investigadores y periodistas del misterio, lo que menos caen es en coger y en este caso echarse la mano al móvil, o incluso tengo casos que no aparecen en el libro, pero que sí que he podido investigar porque me lo han comentado, que incluso teniendo una cámara, y no precisamente mala, en la mano, no han caído ni siquiera en hacer una fotografía o intentar grabar algo de lo que están viendo, ¿no? Estamos ante un fenómeno con muchas caras, que sigue ahí vivo, y que lo que sí que necesita, creo que como todos los fenómenos que engloban los fenómenos anómalos o extraordinarios, es que por una vez nos pongamos de acuerdo los que investigamos sobre el tema y creemos un tipo de base para encontrar unas pautas, unos detalles para que nos lleven a solucionar el tema de una vez,
porque si no vamos a hablar de casos, a hablar y sin más, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, lo que se refleja en el libro es eso, que la gente quiere conocer respuestas a lo que le pasa o a lo que ha vivido o a lo que está experimentando. Respuestas sea la que sea, porque la mayoría de testimonios sí que hay, también tengo que decir, sí que hay gente que nos cuentan el caso y ya nos llegan con la respuesta, ¿no? Pero la mayoría de testimonios no, la mayoría de testimonios cuando se acercan a nosotros sencillamente lo que quieren es saber lo que le ha pasado y punto, ¿no? Y bueno, nosotros pues ahí comienzas a estudiar el tema y lo que intentamos, aunque también te digo que es muy difícil, es no influenciar durante la investigación al testimonio, ¿no? Porque claro, nosotros nos pueden comentar una cosa y nosotros decir, bueno, tú lo que has visto es esto y no tener por qué ser. Hay que coger todo con pinzas y ver que tienes una persona delante que ha habido en ocasiones experiencias muy traumáticas y que no hay que influenciarlo de ninguna manera, que es muy difícil, porque lo mismo que en un momento tú confluyes en su contexto de vida cuando os encontráis y cuando él te comenta el testimonio y tú escuchas, no hay que influenciarlo, ¿no? Y sobre todo eso, quizás en muchos casos, y siento desilusionar a la gente que está escuchando, no encontremos la respuesta. Sí que encontremos más preguntas, pero por lo menos la persona que se acerca a la búsqueda y a otros tantos investigadores del fenómeno paranormal, ufológico, insólito, extraordinario y periodistas, algunos del misterio, es que se sientan escuchados. Eso es importantísimo, ¿no? Que la persona que tienes ante ti vea que realmente le importa lo que te está contando y realmente vas a implicarte en el tema. Evidentemente, en esos casos ufológicos, como tú bien dices, muchas veces no se encuentra la solución. Otras veces la solución que se encuentra tampoco es la esperada ni la deseada, sino que, bueno, son explicaciones comunes o explicaciones, vamos a decir, mundanas, no fuera de lo paranormal ni de otro tipo, todo lo contrario. Pero bueno, son las que hay en sí, porque, bueno, como otros muchos casos que vosotros lo recogéis, me gustaría que también os constase alguno, esos casos de lo insólito. Pues sí, precisamente el caso que te comentaba antes de la familia Fersco, que llegan a Argentina, el padre a Abraham y la madre Cipriana Núñez, la madre de Óscar, llegan allí, se instalan en Buenos Aires, en La Plata, y tienen un laboratorio fotográfico, tienen su casa, mucho esfuerzo. Y hay un momento, una mañana, que van al laboratorio, era bastante temprano, sobre las 7:00 de la mañana, pues comienza a brotar del suelo del piso, que allí llaman del piso, de la típica construcción en forma que se dice en Argentina de chorizo, mucho, ¿cómo se llama? Un pasillo, muchas habitaciones a los costados, comienzan a ver cómo brota una especie de líquido rojo que luego, tras diferentes análisis, se pudo comprobar que tenían algo, o bastante, de origen sanguíneo, ¿no? Que no se sabe el motivo al día de hoy. El caso, tuve la suerte de poder contactar con Máximo Óscar Fersco, que luego también, que es algo también arquetípico en algunos casos, a raíz de intentar encontrar respuestas a lo que allí le sucedió, porque era verdaderamente fuerte, porque claro, le sucedió en su casa, ellos tenían que vivir allí, funcionar el laboratorio, y durante varios días, cuando limpiaban lo que allí salía, volvía a brotar, Miguel Ángel. Y entonces también incluso hubo un momento que hubo hasta digamos, esto es, la gente, pues La Plata es grande, pero también es un barrio. Ahora la casa ya no está, hay otra construcción, y claro, la gente comienza a conocer del hecho, la gente allí casi en romería iban a ver el tema, lo típico que iban a intentar recoger la sangre. Hay de por medio gente que dicen que eso es milagroso porque cerca hay una aparición de la Rosa Mística, la policía tiene que intervenir, y hay un momento, después de varios días, y que ya sale en prensa, porque es inevitable que saliera en prensa, como otros tantos casos, que unos personajes que se identifican como de gobierno, pues digamos que intentan darle carpetazo al asunto, ¿no? Y a raíz de ahí, pues la opinión pública, cuando ya no sale en los medios de comunicación, se retrotrae, pero el fenómeno se sigue produciendo, ¿no? Y al día de hoy
no se sabe lo que pudo suceder. Lo que sí que se sabe es que aquello que salió allí tenía rastros bastante de tener origen sanguíneo, y que bueno, que afectó a toda una familia, y que no hubo uno, ni dos, ni tres testimonios, sino que toda la gente que fue allí pudo en ocasiones ver cómo se limpiaba y cómo brotaba de la nada ese líquido, ¿no? Es un fenómeno que por eso lo hemos puesto en el apartado de lo insólito, ¿no? Y extraordinario, porque la verdad es que es muy difícil de catalogar. Hay casos quizás similares en el resto del mundo, pero es un tipo de fenomenología que se da menos, ¿no? Porque también también se da menos, o por lo menos se transmite menos, porque eso es otra, ¿no? Hablamos de casos, de gente que nos envía casos, pero hay una gran cantidad de personas que están en su casa, que les suceden experiencias y que por lo que sea, cada vez menos, pero todavía está ahí por el temor de que se le tilde de loco o de loca, o que bueno, le pueda afectar al trabajo. La cosa no está ahora en ninguna parte del mundo para que el trabajo te lo toque, o cosas así, pues terminan no diciéndolo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, programas como el tuyo, como La Búsqueda, como el libro, ahí pueden ver que hay muchísimas personas que cuentan su experiencia y que por lo menos sirven para ver que no estás solo, ¿no? Como dice uno de los indicativos de nuestro programa, ¿no? Que por lo menos no eres un caso aislado, y que te puedes encontrar personas que han tenido una experiencia similar a la tuya. También hay que decir que cada persona tiene su forma de vivir la experiencia y de transmitir la experiencia, y es nuestro deber como buscadores, como investigadores, me gusta más decir como buscadores, rascar en el asunto y conjuntarle esas piezas de puzzle que hacen el caso para ver si realmente estamos ante casos similares, ¿no? Porque según como la persona cuente la experiencia, desde lejos puedes pensar que estamos hablando de cosas diferentes, pero cuando te vas acercando al tema y vas preguntando y vas indagando, también puedes averiguar de que quizás es a casos similares que has investigado, ¿no? Y de eso un poco también se trata el libro, ¿no? De que las personas vean ahí reflejado que hay otras personas, otros seres humanos que tienen experiencias similares a la suya y que la cuentan, ¿no? También lo que sirve mucho, por ejemplo, que Yolanda es la que más suele hablar con los testimonios en el programa, que comienza la persona. No todo el mundo que nos cuenta la experiencia o que nos escribe luego sale en radio, por diferentes motivos, porque en algunas ocasiones pues, preferimos y estudiamos la manera de que no le afecte demasiado el testimonio. Cada persona es un mundo y cada persona pues vive la experiencia de una manera, pero la mayoría de personas lógicamente no han participado en radio, y cuando participan en radio, o en este caso no han participado escribiendo un libro, pues claro, se ven un poco reticentes, no voy a poder hablar, no voy a poder comentar el caso, no voy a saber explicarme, y puedo decir que la gran mayoría al final, yo creo que si le dejáramos los micros abiertos estarían ahí horas y horas hablando Yolanda y la persona en cuestión, de cuando yo estoy también del tema, ¿no? Porque ante todo, como te decía, se sienten escuchados, están viendo que están con personas normales como ellos, y que estamos realmente interesados en conocer la experiencia que han tenido, ¿no? Y yo creo que también es un punto tanto del libro como de nuestro programa que hay que destacar, ¿no? Que la gente ya es hora de que vea que hay personas como ellos que han vivido la experiencia, que han tenido una experiencia y que sencillamente quieren conocer qué le ha pasado, y también deberíamos servir, en algunos casos lo hemos hecho, de punto de unión para que esos testimonios puedan encontrarse, ¿no? Un poco, y también hablar entre sí, y que por lo menos puedan comentar los hechos, y por qué no, siempre cuanto más ojos haya sobre un caso, más resultados y mejores resultados tendremos. Por supuesto, cuanto más ojos, más y mejores resultados tendremos. Estamos hablando con José Antonio Roldán, coautor con Yolanda García del libro En la Búsqueda, testigo y protagonista del misterio, de Ediciones LB, editado por Amazon, y que, bueno, realmente a mí me gustaría, porque es una de las partes que más me gusta del libro, aunque todo está genial, preguntarte si tenemos respuesta del más allá, José Antonio.
Bueno, respuesta más allá de la sección que realiza Yolanda García, que es las personas que no se atreven a decir de propia voz su testimonio, pues leemos o les decimos que escriban el testimonio y pues Yolanda lo comenta, ¿no? Y también es una forma de que la gente no se quede sin conocer los casos. Ahí nos llegan casos de bastante tipo y sobre todo algo que ya he comentado antes, pero que lo vuelvo a repetir, que hay gente, gran parte de la gente, que comienza el email, porque bueno, no podemos hablar de carta, el email o cuando llaman o a través del Facebook o lo que sea, que te comenta, dice, bueno, te comento esto, pero claro, mi caso no es importante porque claro, no es nada extraordinario. A ver, todos los casos son importantes y nunca se puede dejar de comentar ese caso porque uno se crea de que no es extraordinario, ¿no? Y nos llegan casos de todo tipo, de encuentros con entidades, con espectros, fantasmas, experiencias en algunos casos que tienen que ver y que implican a familiares desaparecidos. Tenemos bastantes experiencias, por ejemplo, que en algún momento de su vida necesitan contactar, por lo que sea, con algún familiar que ya no está entre nosotros, entre las personas que estamos vivas y por lo que sea tienen la suerte, entre comillas, porque cada uno lo digiere de una manera de que esa persona pues se le aparezca. Luego ya entraríamos si es un espectro porque no interactúe o un fantasma, y experiencias de esas una gran cantidad, ¿no? que vamos eligiendo para, sobre todo en orden de llegada, y intentamos ante todo, aunque parezca quizás de perogrullo, conocer primero si la persona existe, porque estamos en un programa de radio, en el mundillo del misterio, y claro, hay gente ociosa que también que no tiene que ver nada con los testigos ni con las personas que están escuchando, sino que intentan meter algún caso, ¿no? Porque claro, lo primero, lo básico, inicial, en todo caso que nos llega a la búsqueda, es conocer a la persona. Como mínimo poder hablar con ella por teléfono, ver que existe y a raíz de ahí ya comenzar a trabajar sobre el tema, ¿no? Hablando, como te digo, en muchas ocasiones de temas dispares, ¿no? Y luego pues centrándonos en el caso, intentando sobre todo hacerlo recordar lo que ha vivido, ¿no? Si hay alguien, por ejemplo, que está escuchando y quieren comentarnos un caso y nos quiere escribir, lo primero es los datos de físicos, en el sentido de la fecha, la hora, el lugar, la ubicación. Hoy en día, pues, aparte de que hay una cosa muy bonita que ahora tengo en la mano que se llama boli y un papel, podemos ir anotando los datos, y si no, tenemos otra que también no lo tengo en la mano para que no interfiera, pero siempre lo llevo durante todo el día, que es el smartphone, o sea, un móvil, que ahí puedes apuntar, o en el ordenador puedes ir apuntando todo lo que te va sucediendo, ¿no? Y es importante que la persona o el testimonio, cuando le sucede, lo vaya apuntando, porque eso luego va a enriquecer tanto el caso en sí para él, pero sobre todo a la hora de que nos llegue a nosotros, para luego poder estudiar el caso mejor, ¿no? En ese sentido, porque es muy importante ver la coincidencia de las horas, en según qué caso la ubicación y todo, y cuanto más detalles, cuanto más datos, incluso aunque sean datos que luego nos dicen, pero bueno, ¿por qué me estás preguntando esto, hombre? Cosas que hayan sucedido en ese día a la persona, a la familia, a amigos, estamos en épocas navideñas, pues mira, me pasó en la Navidad tal, y bueno, en aquel día pues yo me acuerdo que hubo tal noticia en la televisión o que los periódicos salían no sé qué. También es importante, ¿no? Porque luego, por ejemplo, si no se acuerdan de la fecha exacta o de la hora, pero sobre todo de la fecha, en este caso cuando hay que rescatar noticias, pues sí, a través de esa noticia, si nos cuentan, bueno, aquel día sucedió que, yo qué sé, que el rey lo encontraron no sé qué, con un elefante. Pues ya vamos a ir a investigar, y ya por lo menos tienes el dato de que ese día hubo esa noticia, y a raíz de ella comienzas a conocer los datos de cuándo sucede el caso, y también es algo a tener en cuenta, y sobre todo cuanto más detalles mejor, y sobre todo cómo se sintió, qué le pasó y qué pasó en días posteriores. Eso es muy importante, que tanto servirá para solucionar el caso como decía antes, como de catarsis, ¿no? Que eso es lo que le ha sucedido a muchos de los testimonios que han escrito su experiencia en el libro, ¿no? Que le ha servido un poco para integrar dentro de su vida
el fenómeno, ¿no? Porque uno tiene que ver que a la persona protagonista del caso puede sucederle una vez de forma espontánea, una vez únicamente en la vida, o le puede ir sucediendo. Pero esa persona tiene que seguir viviendo, esa persona tiene que seguir comiendo, trabajando, relacionándose con las personas, y hay que llegar a un punto de que la persona pues sepa convivir con el fenómeno, ¿no? Que el fenómeno está ahí, que hay que encontrarle algún tipo de origen. Me cuesta decir solución porque aquí no estamos en el sector esotérico ni ocultista, o sea, no hacemos limpieza ni cosas varias, pero sí por lo menos encontrarle un origen y una explicación, y sobre todo descartar causas naturales o artificiales conocidas por el hombre, porque es realmente una de las cosas que sí que podemos hacer y que es algo tangible. Si descartamos cosas, ya hemos salido en beneficio a la hora de encontrar algún tipo de solución al fenómeno en sí. Bueno, el fenómeno en sí, que también analizáis pues cómo la psicología ve al testimonio, José Antonio. Es un apartado que la verdad es que nos ha gustado bastante porque hemos encontrado la colaboración, y es uno de los apartados que queríamos hacer. Hemos encontrado la colaboración de muchos psicólogos. Sabes que la psicología tiene muchas ramas, muchas formas de ver la psicología en sí, y que es una de las ramas del saber y de la ciencia que está en continuo movimiento, ¿no? Y que va cambiando su apreciación tanto del paciente como del alrededor del paciente, del contexto, pues casi a diario, ¿no? Y una de las preguntas que hacemos a psicólogos de todo, y psiquiatras, pero sobre todo psicólogos de todo el mundo, de diferentes tendencias, es si piensan que hay testigos de élite. Yo personalmente tenía una idea un pensamiento hecho sobre el tema, y me lo han ido confirmando, ¿no? Porque claro, un piloto, por ejemplo, que siempre se ha tenido como testigo de élite en un avistamiento, por ejemplo, va volando, ve una luz extraña, y claro, lógicamente, como profesional del tema puede tener una percepción muchísimo mejor que la mía, pero como ser humano que es, lo mismo que yo, pues puede tener un mal día, lo mismo que yo puede tener una percepción visual errónea, y lo mismo me puede mentir y me puede decir la verdad. Tanto un agricultor como un escritor como yo, como un médico como tú, como una persona que nos está escuchando, puede decir la verdad y la mentira. Para mí no hay testigos de élite, para mí hay testigos y punto. Y luego hay que ir avanzando sobre el tema. Y bueno, en esta encuesta a gran escala que realizamos sobre el tema a psicólogos y a profesionales de la psicología, pues un poco también nos dice más o menos lo mismo, ¿no? Porque es que es muy difícil, todo el mundo puede mentir y todo el mundo puede decir la verdad. Hay gente, unos pocos, por suerte, que también se acercan porque tienen unas ganas, digo muy poco porque un poco porcentaje de sentirse también protagonistas de algo en la vida, ¿no? Pero la mayoría de personas son personas como tú, como yo, que tienen una experiencia y punto, que te la van a comentar. Y el hecho de eso de testigo de élite, ya sé que eso es incluso echar piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Pero para mí ya sé que queda muy bonito, pues el piloto tal me comenta tal experiencia, que yo te digo que profesionalmente hay que valorar en ese sentido más que por ejemplo, el testimonio de otra persona, pero como persona en sí también hay que valorar que nos puede decir la verdad o mentira, que puede tener un mal día, que puede pasarle miles de cosas. Que se puede equivocar también. Pues claro que se puede equivocar. Claro, involuntariamente, que no... Bueno, claro. Claro, involuntariamente, o que puede, por ejemplo, están comentando una cosa, él pensar que es verdad, incluso puede pasar un detector de mentiras, puede pasar lo que sea, y luego ser otra cosa. ¿Por qué? Porque es una persona, como tú, como yo, y que todo lo que le rodea pues le puede afectar, ¿no? Porque no es ajeno al entorno ni a lo que le puede pasar al día. Tú imagínate, a ver, es un caso tipo que voy a dar un ejemplo, ¿no? Tú imagínate que un piloto militar muy preparado, muchísimas horas de vuelo, el mejor aparato, pero bueno, aquel día antes de esa misión, que luego tendrá como resultado la visión de supuestos ovnis, ese día antes de montarse la mujer la ha llamado y dice, bueno, oye, que te voy a dejar, ¿vale?
y te lo dice 10 minutos antes de coger el avión. Habrá gente que, bueno, eso podrá digerirlo de una manera y otros de otra, pero no se puede decir que no le pueda afectar a la hora de realizar ya la misión en sí. Pues imagínate a la hora de tener una percepción sobre lo que está viendo, ¿no? Hay que tener conciencia de todo el caso y hay que indagar en ese caso, ¿no? En sí y en la persona, y como te decía también antes, tanto en el día anterior como en el mismo día, como en el día posterior, como un poco también como le va la vida, como si, por ejemplo, vamos a investigar un caso y podemos, porque hay muchísimos casos y no podemos abarcar a todos, y sobre todo cuando te llegan de todas partes del mundo, es conocer el entorno de la persona, el entorno físico, su casa, pero sobre todo el entorno donde se mueve, ¿no? Cómo se relaciona la persona en el contexto de geográfico donde ha podido o donde vive, ¿no? Eso también es muy importante y tiene que ver mucho con la sociología y con la psicología del testimonio. Bueno, realmente la sociología y la psicología del testimonio, como tú bien dices, es importantísimo, José Antonio. Sí, quizás lo más incluso, como bien has dicho, la existencia de testigos de excepción, a lo mejor, como tú bien dices, hay que también tomar en el momento pues que pues le ocurre lo que sea. Bueno, José Antonio, estamos llegando al final de la grabación. A mí me gustaría, pues, que tú, a los oyentes que quieran acercarse, que se van a acercar a tu libro En la búsqueda, testigo y protagonista del misterio, de ediciones LB y editado en Amazon, pues, evidentemente, dejarte los micrófonos, por supuesto, decir cómo conseguirlo, aunque seguro que ya muchísimas personas, pues, saben cómo funciona el sistema de Amazon, muy sencillo y muy rápido. Pero me gustaría ofrecerte los micrófonos precisamente para que pudiese contactar y pudiese hablar con ellos. Pues bueno, yo te lo agradezco, como te agradezco toda la entrevista, y porque encima me lo paso súper bien hablando de un tema que es mi vida. Pues es muy fácil, o sea, es facilísimo. Uno se puede ir a la plataforma de Amazon. Lo que hay que mirar sobre todo es la zona del planeta donde está. Por ejemplo, si estamos en España, lo mejor es entrar en amazon.es. Si estamos en América, en amazon.com, o en cualquier punto del planeta encontrar la ubicación del Amazon. Y esto te lo digo y a los oyentes también, y quien quiera hacerse con el libro, porque le llegará más fácilmente, ¿no? Porque, por ejemplo, si compro a través del .es, imprimen en Europa, y si compras a través del .com, imprimen en Estados Unidos y te llega antes, ¿no? Incluso puede ser que según qué opción tengas o según qué compra hagas, te llegue sin gastos de envío, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante y una de las razones por las que nos ha llevado a publicar en Amazon. Y por lo demás, te vas a la plataforma de Amazon o sencillamente pones en el Google, en la búsqueda, testigos, protagonistas del misterio, ediciones LB o Yolanda García y José Antonio Roldán, que son los autores, y te saldrán información o te llevarán directamente a Amazon. Y una vez allí, pues el proceso de cualquier compra que se haga en Amazon. Y bueno, luego te viene un paquetito muy bonito de cartón, muy bien cuidado, y tendrán en sus manos sobre todo la ilusión de la búsqueda de respuestas y las experiencias de gente que comparte tanto con nosotros, con Yolanda, como conmigo, como con todos los buscadores, algo muy íntimo, que eso es también muy importante, Miguel Ángel, que esa persona nos ha comentado en el programa y luego en el libro algo que quizás hasta ese día no se lo habían comentado a nadie. Y luego pues también pueden buscar la portada en cualquier sitio, porque es que te digo, poniendo en el Google, en la búsqueda, te encuentra una portada que, siempre lo digo en todas las entrevistas, realiza nuestro amigo Tony Huerta, mexicano diseñador e investigador, que tuve la oportunidad de realizar parte de mi libro Veracruz, el misterio de estado puro, con él y gracias a él, y que es el autor de todas mis portadas, y que ahí en la portada que realiza el libro, ¿no? Pues hace una definición muy buena de lo que es en la búsqueda, y porque pone un poco de todo, ¿no? Y sobre todo bajo la lupa de que es la investigación, y que lo que nos tiene que llevar a tener un sentido crítico e intentar ser imparciales ante el fenómeno, si realmente lo que queremos es saber respuestas y conocerlas, sean las que sean, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de gente que está escuchando, la mayoría de buscadores, lo que quieren saber es lo que le pasa. Otra cosa ya es el origen, ¿no? Y a ver si algún día entre todos
gracias a programas como el tuyo, como el de tu hermano Jesús, como de otros y tantos programas que hay de radio y televisión, revistas, libros y autores, investigadores y sobre todo buscadores, pues podemos encontrar algún día las respuestas, que para eso estamos, ¿no? Que sería lo interesante encontrar explicación, por ejemplo, a una experiencia como la que tú tuviste y que pone en el libro de una experiencia cercana a la muerte, y que hay tantos y tantos casos, ¿no? Y que tú como médico, pues es súper interesante el hecho de cómo lo explicas y cómo la viviste, ¿no? Que también es algo muy importante, y cómo miles de personas han tenido experiencias similares y que, como te decía, han digerido según su formación, su ubicación en el planeta o también su momento de vida, ¿no? Pero sobre todo lo que tenemos que intentar es que la gente cuente los casos, que se abran, que ya estamos en pleno siglo XXI, que tenemos que quitarnos eso de decir que es un fenómeno residual. Quien quiera seguir viviendo de la parapsicología, de la ufología de los años 50, 60, que siga, pero es que esto ha evolucionado, ¿no? Y el protagonista, nosotros estamos aquí difundiendo y todo el rollo, ¿no? Y trayendo casos, haciendo programas de radio, pero los temas siguen ahí. Y nosotros pasaremos, quién sabe, a otras dimensiones o a ese más allá de que muchos hablan, pero los temas seguirán ahí y seguirán habiendo personas que cuenten sus experiencias. De ahí el subtítulo, ¿no? Porque los verdaderos protagonistas del misterio, sobre todo, son los testigos, ¿no? Porque sin ellos no tendríamos, en la mayoría de casos no tendríamos tema del que hablar, ¿no? Sin testimonios y persona que cuente su vivencia, sencillamente no hay nada. Por lo menos es mi forma de pensar. Pues hoy hemos tenido a José Antonio Roldán, coautor con Yolanda García de La búsqueda, testigo y protagonista del misterio, de edición LB, editado por Amazon. La verdad es que la portada, así como el libro, no solamente el continente, sino el contenido, es fantástico. Yo creo que en esas 400 y pico páginas muy amenas que vais a poder encontrar casos de todo tipo, para todos aquellos que nos gusta el misterio y nos habéis acercado a ese misterio en letras mayúsculas que tanto me gusta como lo tratáis tú como Yolanda. Quiero daros mi más sincera enhorabuena, pues no solamente por el libro, sino también por toda vuestra trayectoria, en tanto bibliográfica como radiofónica, que ahí donde está la investigación, donde está el trabajo que no se ve, que muchas veces parece que las cosas se hacen por sí solo y no es así. Pues José Antonio, yo darte, como digo, las gracias y recomendar a los oyentes vuestro libro, En la búsqueda, testigo, protagonista del misterio. Un fuerte abrazo. Pues un fuerte abrazo, Miguel Ángel, y bueno, yo darte las gracias a ti y sobre todo a ti, que también eres testigo, a todos los testigos que nos han hablado de sus casos a lo largo del programa y que nos seguirán hablando, porque es la razón que nos mueve y es la razón que hace que el misterio se pueda escribir con mayúscula y que tanta gente esté atraída por estos temas que nos apasionan. Fuerte abrazo. Adiós. ¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros? ¿Te atreves a adentrarte en un camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la búsqueda. Porque ya está a la venta el libro del programa que ha elevado el mundo del misterio hacia la seriedad y el protagonismo que se merecen. De la mano de Yolanda García y José Antonio Roldán, llega En la búsqueda, testigos protagonistas del misterio. Ya a la venta en Amazon.es en formato convencional y también en formato electrónico. Y si quieres saber más sobre el programa que da nombre al libro, no dejes de pasarte por www.enlabúsquedaradio.com www.enlabúsquedaradio.com, donde encontrarás algo más que un simple portal del misterio, con artículos, enlaces y la imprescindible fonoteca del programa. En la búsqueda. ¿Aún crees que estás solo?